Hola código, en esta ocasión nos tocó resolver el problema número 4, el cual define la función f de x condicionada tal que si x es mayor o igual a 0, se desarrolla la integral definida de 0 a x de e a la menos t al cuadrado derivada en t. Del caso contrario, si es negativa, la respuesta es 0. El problema nos plantea tres condiciones. La primera es escribir una función que nos permite evaluar la integral de e a la menos t al cuadrado con el nombre de la función f. En la segunda debemos crear otra función cuyo nombre debe ser RND y debemos generar valores aleatorios comprendidos entre 0 y x. En la tercera debemos escribir un programa que pide un valor de x y utilizando las funciones anteriores. En otras palabras, emplee a y b en la función principal. Antes de la programación tenemos que realizar el desarrollo de la integral que nos pide el problema. Para esto tenemos que conocer la función de error, la cual está definida como observamos acá, igual a 2 entre raíz de pi por la integral que necesitamos. En esta ocasión la integral también se define como la sumatoria infinita que observamos aquí. En esta ocasión usaremos el número 3, la cual ya despejamos la integral y vamos a tener que solo evaluar la función de error por raíz de pi sobre 2. Bueno, como ya conocemos el desarrollo de la integral, ahora vamos a observar el diagrama de flujos de nuestro programa. Lo que observamos ahora son los diagramas de flujos de cada función, como indica el problema. Para esto empleamos el programa Gliffy de Google, el cual es gratis. Luego les daré el link para que puedan descargarlos. Ahora procederé a explicar cómo funciona el diagrama de flujos. Explicaré qué es una función para programación. La función es un conjunto de códigos que realizan una tarea específica, fuera de la programación principal. Ahora explicaremos la función f. Simbolizada de esta manera, f consta de dos variables y una constante, a como entero, integral como real y la constante pi, real. Su proceso está dada según el despeje que realizamos sobre la integral, sqrt pi, que viene a ser la raíz cuadrada de pi, por ERF de A, el cual sería la función de error, y de ahí entre 2. Todo esto sería integral, luego sería mostrado y ahí culminaría la función f. Ahora la función RND, el cual contiene 4 variables enteras, y, val, v de 10 y x. Después procederá con sRuntime, el cual permitirá que cada vez que se requieran valores aleatorios siempre sean distintos a los anteriores. De ahí se realizará un ciclo for, que iniciará desde 0 y aumentará de 1 en 1 hasta llegar a 9. Su proceso consistirá en generar un valor aleatorio desde un rango de x. Luego se añadirá al vector y de ahí será mostrado. Esto se realizará hasta dar los 10 valores, ya que empieza desde 0 y terminará en 9. Dado los 10 valores, terminará el ciclo y iniciará otro ciclo for, que empieza desde 0 y terminará en 9. Como el anterior. Su proceso consiste en utilizar los 10 valores del vector v, de ahí añadirlos a la variable val y de ahí llamar a la función f, el cual nos botará 10 integrales de cada valor del vector v. Al término de los 10 se culminará el proceso de la función RND. Ahora procederemos con la función principal llamada inicio, la cual tiene como variable a x, la cual nos la pedirá y de ahí pasará por la condición de que si x es mayor o igual a 0, procederá con llamar a la función RND, como hemos visto anteriormente. De lo contrario, la respuesta será simplemente 0, es condición del problema. De ahí se culminaría el proceso del diagrama de flujos. Mostraremos el pseudocódigo respectivo de cada diagrama de flujos. Lo que observamos ahora es el pseudocódigo de los diagramas de flujos mostrados anteriormente. Como pueden ver, aquí está la función f, su pseudocódigo de RND, su pseudocódigo y de inicio. Cada uno en el respectivo orden que se mostró anterior. También se pudo realizar desde un board, en este caso lo estamos realizando desde un Gliffy. Ya realizado el diagrama de flujos y el pseudocódigo, ahora procederemos a codificar el problema. Lo que observamos en la pantalla es la última parte del problema número 4, la codificación. Ahora comenzaré a explicar cada código que se encuentra en la plantilla, pero antes tenemos que tener ciertas nociones
con respecto a la estructura de la programación. Empecemos. En la zona de directivas, que viene a ser la sección de... Aquí es donde vamos a incluir y definir. Como pueden observar, el numeral quiere indicar leer, included, de incluir, y después se acompaña la librería. En este caso dice leer la librería incluida iOS-Stream. La librería iOS-Stream nos permite utilizar las funciones de entrada y salida y ciertas codificaciones, pero con mayor comodidad. Después tenemos también la librería setDelete, la cual nos permite utilizar el código random, la cual nos permitirá generar valores aleatorios. Después tenemos la librería match, la cual nos permitirá usar las funciones matemáticas, en este caso la raíz cuadrada. Después tenemos la librería setTime, la cual nos permitirá usar el código time 0 para que se sincronice con el comando random y genere valores aleatorios, pero que sean distintos según el tiempo. También podemos definir. Para definir ponemos leer define el nombre de la constante y el valor de la constante. En esta ocasión sería pi y su valor es 3.1416. Luego vamos a utilizar el código using namespace ctd. Recordar que siempre que se termine un proceso debe ir acompañado del punto y coma. Como podemos observar, acá tenemos un proceso y va siempre acompañado del punto y coma. Lo mismo acá. Si no ponen el punto y coma, al momento de compilarlo, el programa les botará un error, pero también les indicará en dónde se estará dando ese error. El using namespace nos permite utilizar los códigos de entrada y salida, el SIAO como salida y el SIN como entrada, que veremos más adelante. Ahora sí procedemos con la zona de funciones. Recordemos que el problema nos solicitó tres funciones: la función f, la función rnd y la función principal, la función main. Ahora explicaremos la codificación de la función f. La función f, double f, quiere indicar que me va a dar valores reales. Contiene una variable entera, la cual va a ser de llamada, después una variable real llamada integral. Su sentencia o proceso indica que integral va a ser igual a sqrt de pi, que quiere decir la raíz cuadrada de pi, multiplicado o asterisco por erf de a, que quiere decir la función de error de a. Todo eso dividido entre 2, como podemos observar. Punto y coma, como se lo indicó. Empleamos el SIAO, que vendría a ser un código de salida. Va acompañado de su desigualdad y luego ponemos acá un texto. Todo texto siempre tiene que ir entre comillas para que se pueda visualizar en nuestra programación. Luego ponemos otra desigualdad y de ahí llamamos a la variable integral. Después otra desigualdad y continuamos con en. El código en quiere indicar un salto de línea. En otras palabras, de que al término de esta función, cuando nos bote la variable integral, el valor de la integral no nos va a dar valores continuos, sino nos va a dar valores uno debajo del otro, debido al en, ya que va a saltar la línea, y en este caso saltará la línea, indicará que terminará el programa. Y eso sería toda la explicación con respecto a la función f. Ahora pasaremos a la función rnd, la cual también tiene su variable, en este caso una variable entera x, que será su variable de llamada, y tres variables enteras, una llamada y un vector de 10, v, y una variable val. En su proceso empleamos el sRuntime. Como pueden observar, este término nos permitirá utilizar siempre valores distintos. En otras palabras, de los valores aleatorios que tengamos en un proceso, al momento de volver a utilizar otra vez el proceso, serán distintos a los anteriores. Después procedemos con el SIAO, otra vez la función de salida. SIAO acompañado siempre de su desigualdad y de ahí un texto, como pueden observar, siempre dentro de las comillas. El término que estoy sombreando me permite centrar el texto que viene después de él, en este caso los 10 valores. Después utilizo otro término, en n, que me permite saltar la línea. En otras palabras, este término es idéntico al código en, y de ahí su respectivo punto y coma. Como pueden observar, siempre va a haber punto y coma al término de una línea, excepto en las funciones y en las directivas. Para hacerlo más estético, empleo otro SIAO que me permite hacer un subrayado, o sea, debajo de los 10 valores aleatorios. Después
procedo con un ciclo for. El ciclo for, como habíamos explicado en el diagrama de flujos, su codificación se expresa de esta forma. Inicia desde 0 y termina en un número menor de 10. Sube de 1 en 1 de manera entera. Su proceso del ciclo for consta del vector v en i igual a ran, que viene a ser el que nos generará el valor aleatorio. Recordemos que ran se puede utilizar gracias a la librería ctnla incluida en este programa. Luego, los valores aleatorios con el porcentaje ran quieren indicar, van a dar valores aleatorios menor a la variable x o igual. Empleamos ahora otra vez el Xiao y un texto para hacerlo más estético, y luego mostramos el valor del vector según el ciclo en el que se encuentre, y de ahí un salto de línea indicando el término del ciclo for. Después empleamos otro Xiao, el cual es solo para estética, o sea, dividir los valores ya que no nos queden todos tan juntos. Lo mismo con el Xiao, otro Xiao en el cual nos permita diferenciar las integrales de los 10 valores aleatorios, similar al anterior. Ahora empleamos otro for, el cual nos mostrará los 10 valores integrados, ya que si observamos el mismo tipo de ciclo que el anterior, inicia desde 0, termina en un número menor de 10 y va de 1 en 1. Su proceso consta de los 10 valores del vector y van a pasar a la variable val, la cual llamará a la función f, y así integrará cada valor que vaya entrando según el ciclo. Y con eso culminaría la explicación de la función RND, o en otras palabras, la función dedicada a generar valores aleatorios. De ahí procedemos con la función main. La función main, que vendría a ser la función principal, consta de una variable entera, que vendría a ser x. Empleo un Xiao para mostrar un encabezado de función f en x, haciendo presente el proceso de función. Empleo el otro Xiao para hacer un subrayado del anterior de manera estética. Recordemos que empleamos este término para centrarlos y este otro para hacer salto de línea. De ahí procedo con otro Xiao en el cual hago un texto de dar rango, en otras palabras, que se visualice y nos pida que demos un rango. Y de ahí, punto y coma, cerrando el proceso, continúo con un sin. Recordemos que el Xiao y el sin se emplean gracias al using namespace.std. El Xiao es la salida de datos y el sin es para ingresar. En otras palabras, van de la mano, ya que él me va a pedir un dato y con el sin le ingresaré ese dato. En este caso, ese dato será x. Y después procedo con una condición. Si x es mayor o igual a 0, llamaré a la función RND. Del caso contrario, si no es, emplearé un Xiao que solamente me mostrará un texto que dirá que el resultado es 0. Y de ahí empleo un end, que será mi salto de línea, y terminaremos añadiendo el system pause, que me pausará el resultado en la pantalla, y el return main. El return main me indica que retornará a la función principal, pidiéndome otra vez un nuevo rango, de tal manera que comprobaremos si el proceso funciona tanto dando valores positivos como negativos. Y con esto terminaría la explicación del problema número 4 según su codificación. Pero antes tenemos que verificar si la codificación compila. Para compilar nos acercamos a este comando de compilar ejecutar, o apretamos F11, esperamos la respuesta del det++, y como vimos nos pide que demos una función, y eso debido a la función principal que habíamos puesto acá. Está centrado gracias al comando t. Al dar el rango, en este caso daremos 10, nos botará 10 valores aleatorios. 10 valores aleatorios. Estas líneas que eran la división, que es lo que estamos mostrando en la línea 22, y de ahí las integrales de manera estética, el subrayado según el Xiao, y de ahí el proceso de integrales, ¿sí?, de los anteriores 10 valores aleatorios. Si le damos enter, ya que me dice presionar una tecla para continuar, gracias al return main volverá a pedirme otro rango. Si en este caso ponemos un valor negativo, el resultado automáticamente me indicará que es 0.